RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 2 de junio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, Estados Unidos sancionó a 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela y designó a 4 embarcaciones como bloqueadas. Según comunicado del Departamento del Tesoro norteamericano, la explotación de crudo en nuestro país para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense. Y Venezuela llegó a producir tanta gasolina que se podía suplir el mercado interno y el excedente mensualmente había que exportarlo, según recordó el ingeniero Felipe Guacache, ex superintendente de la refinería El Palito, con el que conversamos la tarde de hoy. Para el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado Juan Guaidó, el esquema de pago de combustible aplicado desde este lunes propiciará el contrabando. Hoy se vivió una nueva jornada de colas e incertidumbre en todo el país durante la distribución de gasolina iraní. Según PDVSA, el 90% de las estaciones de servicio tienen combustible. Varios datos. El procurador designado por la Asamblea Nacional, José Ignacio Hernández, denunció segunda jornada de acoso de los cuerpos de seguridad en Venezuela y el intento de allanamiento de la casa de sus padres. Equipos de Nicolás Maduro y Juan Guaidó acordaron con la Organización Panamericana de la Salud unir esfuerzos para combatir la pandemia de COVID-19. Además, miles de manifestantes desafiaron el toque de queda en los Estados Unidos en medio de las protestas por la muerte, el homicidio del ciudadano afroamericano George Floyd. En Venezuela, en Caracas, los vecinos de Caricuao, Santa Teresa, Andrés Bello y otras localidades desafiaron la cuarentena y también a las autoridades para protestar, pero por la falta de agua potable en medio de la pandemia de coronavirus. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos vía telefónica al ingeniero Felipe Guacache. Él fue superintendente de la refinería El Palito, formó parte del equipo de Petróleos de Venezuela, conoce perfectamente este complejo refinador. Ingeniero, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ingeniero, mucho interés de conocer su explicación, apelando a su experiencia sobre el funcionamiento de las refinerías en nuestro país. Y yo iniciaría preguntándole cómo es posible, evidentemente la pregunta es retórica, pero ¿cómo es posible que una nación como la nuestra, históricamente productora de petróleo, haya tenido que, recurrir a un país como Irán para tener acceso a gasolina? Lo escuchamos. Bueno, en mi opinión, lo que ha pasado ha sido el deterioro de las plantas en general. Deterioro de las plantas por falta de un mantenimiento que es muy importante para esos equipos, sobre todo la refinería del Palito, es una zona de muchos salitres y había que estar sobre los equipos, haciéndole mantenimiento, cuidándolo, pintándolo, cambiando piezas. Eso era una función rutinaria en el Palito y eso evidentemente se dejó de hacer, y no solamente en el Palito, sino en otras refinerías. Ahora, yo tengo... Otra cosa es el cuidado, la seguridad de los equipos. La seguridad de los equipos, había que mantener vigilancia sobre las filtraciones de gas y esas cosas. Me da la impresión que eso fue parte del problema que se está viviendo hoy en día en las refinerías. Vamos a aprovechar su experiencia para aclarar varias dudas, ingeniero. En primer lugar, Venezuela, y tomando en cuenta que usted tuvo la posibilidad de jubilarse incluso de Petróleos de Venezuela, en una época no solo produjo gasolina para el consumo interno, también tuvo la posibilidad de exportarla, ¿correcto? ¿Me corregirá si me equivoco? Eso es correcto, correctísimo, porque se producía, siempre había un excedente que mensualmente ese excedente había que exportarlo. Cuando se eliminó el uso del tetretilo de plomo, entonces
comenzó a exportarse gasolina sin plomo de 102, 103 octanos y se hacía periódicamente porque había un exceso de producción, el consumo interno no se daba abasto a la producción y tampoco se podía rebajar la producción de las plantas porque era pérdida. En el mejor momento de la producción de gasolina durante su época, ¿a cuánto alcanzaba el consumo interno en nuestro país? Caramba, hasta allá no llega. Tengo memoria de la cantidad exacta. Se despachaban quizás unos 60.000 barriles diarios. Tan seguro de ese número, pues comprenderá, tengo mucho tiempo fuera. Ahora, ingeniero, sí. Si era siempre se suplía el mercado interno y como le dije antes, había un excedente que había que exportarlo. Ahora, ingeniero, cuando usted dice, presumo por su experiencia, incluso como superintendente de la refinería El Palito, que la escasez de gasolina responde a la falta de mantenimiento, ¿cómo es posible que ocurra en todas las refinerías al mismo tiempo? Insisto, en un país como el nuestro, históricamente productor de petróleo. Bueno, yo presumo que específicamente el daño o la causa del problema que se está viviendo ahorita en las refinerías en general es la falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento de los equipos, como le dije, esa era una constante de todas las refinerías y cada 2 años, cada 3 años se le hacía lo que se llama un overhaul. Se hacía un paro de plantas programado. Se avisaban las otras plantas que se iba para la refinería, por ejemplo, del Palito, para que las otras refinerías afinaran sus operaciones para mantener para que no faltara la producción de gasolina a nivel nacional. Entonces se paraba la planta por un mes, casi nunca llegaba más de un mes porque se hacía una parada programada y ya se sabía cada cosa que había que cambiar, cada cosa que había que había que reparar. Nunca tuvimos problemas de falta de combustible de ningún tipo. Ahora, ingeniero, ¿cuántos litros de petróleo o qué cantidad de petróleo es necesario procesar para tener un litro de gasolina? En la refinería El Palito se procesaban últimamente hasta 140.000 barriles diarios de petróleo, con una gravedad aproximada de 27 a 30 grados API. Y eso producía aproximadamente unos 60.000 barriles de nafta, aparte de otros productos, querosén, gasoil, fuel oil. El querosén se podía variar para convertirlo en querosina o combustible para aviones. Y entonces la gasolina, la nafta, que sale directa de la torre de destilación, tiene muy poco octanaje. Entonces había una segunda planta. Y en la refinería El Palito todas las plantas van, como digamos, en cadena. Una alimenta a la otra. Esa nafta que salía de la refinería del primer proceso de destilación iba a otra planta de reformación catalítica y de allí salía con un octanaje variado entre 90 y 95 octanos. Ahora, yo tengo que preguntarle... ¿Sí? Diga. No, termine usted. Bueno, los gases iban a otra planta y se producía otros componentes que ayudaban también, porque la gasolina no es un producto puro. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos. Esa nafta en otra planta que se llama alquilación y otra que se llama FCC, de craqueo catalítico, se producen otras naftas de alto octanaje. Y eso se mezcla en distintas proporciones con butano y después que se dejó de usar el tetetilo de plomo, se utilizaba un producto que se llama MTB, que se producía también en una plantilla pequeña que había al final. O sea,
todo lo necesario para la gasolina se producía allí mismo en el Palí. Ahora, ingeniero, se ha dicho, y seguramente ha leído usted la información según la cual, el gobierno de la República Islámica de Irán, además de enviar gasolina, está enviando insumos, ingenieros, especialistas para poner a funcionar las refinerías en nuestro país. ¿Qué opina usted de una información de esta naturaleza? Una información precisa no podría darle yo, sin embargo, me atrevería a decir que eso es algo imposible. Imposible porque las características de construcción de esa refinería son occidentales, son americanas. Y no creo que ellos tengan esa tecnología para ensamblarla, la de allá del oriente, con la tecnología norteamericana. Pero ya esa es una suposición mía. No lo creo sinceramente, y mucho menos en el tiempo que ellos dicen, que en 3 meses, que 4 meses. Eso es imposible. Esas refinerías están demasiado deterioradas. Además se ha dicho, ingeniero, y seguramente lo ha leído usted, que es posible refaccionar alguna refinería para ponerla a funcionar con, digamos, repuestos de otra que esté en peores condiciones. ¿Eso técnicamente es posible? Eso es un poco complicado, sería aventurero de mi parte, pero yo le digo sinceramente, no creo que valga la pena desarmar una refinería para poner a funcionar a otra. Pero esta gente que maneja hoy en día la industria tiene criterios completamente, que se riñen con la lógica, según mi opinión. La de usted y la de mucha gente, ingeniero. Finalmente, para terminar, le preguntaría si alguna vez imaginó, luego de hacer vida en Petróleos de Venezuela, una de las industrias más importantes, llegó a ser una de las industrias del sector de hidrocarburos más importante del mundo, que llegaría a la situación que está actualmente. ¿Qué puede decirnos? Ni en la peor pesadilla que pudiera yo tener, pude pensar jamás que la refinería, que la industria petrolera podía llegar al estado en que se encuentra. Hoy en día realmente es vergonzoso esto, es vergonzoso. No se manejó bien definitivamente. Ingeniero Felipe Huacache, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Fue superintendente de la refinería El Palito, bueno, llegó a jubilarse de Petróleos de Venezuela, conoce perfectamente el tema que nos ocupa esta tarde, bueno, expresando opinión acerca de esta situación rocambolesca, absurda, así la calificaba Forbes, esta revista financiera, donde, bueno, Venezuela, la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, hoy día tiene que importar gasolina de Irán. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio. Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRESEIVE, diseñó para la protección de tu salud estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonpreseive.net. Vamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo.
solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que continúan las protestas en Estados Unidos por el homicidio de este ciudadano afroamericano George Floyd, pero también continúan las manifestaciones en Venezuela por distintas razones. En el caso concreto de Caracas, la más evidente, la falta de agua potable en medio de la pandemia de COVID-19. De hecho, hoy se han registrado protestas, al menos en Caricuao, en Santa Teresa, en la avenida Andrés Bello y otras localidades de la capital. Nos acompaña el ex concejal Jesús Armas. Él es dirigente de Primero Justicia, hace seguimiento a esta situación, conoce perfectamente el tema. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, pero es Joel García, creo que... Perdón, me he equivocado yo, doctor García, perdón. Es que tenía el comentario y tenía en mente esta información. Hablamos con el doctor García, bienvenido, abogado, defensor de derechos humanos, defensor de presos políticos, acerca de lo que está ocurriendo con la situación de derechos humanos en nuestro país en medio de la pandemia. Y la verdad, mucho interés de conversar con él porque él, entre otras cosas, conoce los detalles de varios casos. Incluso uno de ellos tuvo que ser trasladado recientemente a un centro asistencial y de eso queríamos hablar con el doctor García. Gracias por atendernos. Adelante, doctor García. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a toda la sintonía y muy amable y gracias por llamar. Sí, mira, el caso del exconcejal Junior Pantoja. Junior Pantoja se encuentra preso en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de El Llanito desde el día 8 de mayo de este año. El 8 de mayo fue cuando los cuerpos policiales, las comisiones mixtas, ingresaron al barrio, al sector de Petare, en búsqueda de la banda de Willacy y de la banda del Gusano. Ese día, a Junior Pantoja, dirigente del vecinal, del vecino del sector y quien atiende un comedor para niños de la calle, fue allanado por el 6CPC y fue conducido hasta esa subdelegación. Sorpresa para él, que es trasladado al tribunal el día siguiente. Nosotros acudimos a atender, pues a asistirlo, pensando de que se cerraba de un error o algo así, porque en el allanamiento que hicieron no encontraron absolutamente nada, sino un CPU que luego se lo devolvieron el mismo día a los familiares. Cuando llegamos al tribunal, nos pudimos enterar de que en el acta policial que elaboraron los funcionarios del 6CPC que intervinieron, dice que a Junior Pantoja lo capturaron fuera de su casa y que al practicarle la requisa corporal en un bolsillo del pantalón le consiguieron 5 municiones, 5 balas calibres 9 milímetros en uno de sus bolsillos, y que tenían información de que Junior Pantoja era miembro de la banda de Willacy. Por ese motivo, mira, era risible la situación, porque Junior Pantoja era una persona ya de 58 años de edad, es un diabético crónico, insulino dependiente, ¿cómo se llama?, hipertenso, él es discapacitado, le falta un miembro superior de sus extremidades. Y cuando dicen eso, mira, lo primero que se nos ocurre es que se trata de una confusión, que la persona que todo el mundo conoce quién es el Petare Junior Pantoja, pero no, el fiscal del Ministerio Público le imputó el delito de tráfico de armas y municiones, además que le pidió una medida privativa de libertad, y había amenazas incluso de que si la juez le daba la libertad, el Ministerio Público iba a ejercer el efecto suspensivo. El efecto suspensivo es una medida, una forma de apelar del Ministerio Público, que la persona se queda privada de libertad hasta que la Corte de Apelaciones no conozca la causa, así el Tribunal de Control le haya dado libertad. Y más sorpresa todavía es cuando la juez, con solamente los dichos de unos funcionarios, porque ni siquiera las balas estaban en el tribunal, ni siquiera una fotografía, nada, la juez dice que acata ¿cómo se llama? Sí encuentra que hay elementos suficientes y que acoge esa precalificación fiscal de tráfico de armas y le dicta la medida judicial preventiva de libertad
y ordena como centro de reclusión el Rodeo 3. Afortunadamente hasta ahora se encuentra en el servicio PC del Llanito, pero han sido cuatro veces, en 4 oportunidades que Junior Pantoja ha debido ser trasladado de emergencia al centro hospitalario porque el azúcar, pues, la glicemia se sube a unos valores altísimos, igualmente la hipertensión. Estamos pidiéndole al Ministerio Público que solicite la revisión de la medida cautelar sustitutiva de libertad, que por lo menos lo mantenga recluido en su casa o que esté hospitalizado, pero en los centros de salud no hay disponibilidad para mantenerlo hospitalizado, a pesar de que es la recomendación de los médicos que lo han tratado hasta ahora. Entonces lo que hacen es estabilizarlo y nuevamente lo mandan a su sitio de reclusión, y esperando pues que el Ministerio Público, no sé si es que tienen alma, si tienen corazón estas personas, porque saben muy bien que lo que le están haciendo es un daño a Junior Pantoja, saben muy bien que es una retaliación política, porque simple y llanamente es una persona que se dedica a hacer el bien en ese barrio, y todos los testigos, le hemos llevado una gran cantidad de testigos al Ministerio Público que así afirman que es lo que hace Junior Pantoja y que no tiene nada que ver con banda criminal alguna. Sin embargo, bueno, es un deseo de alguien de este gobierno de mantenerlo preso. Veamos pues que ojalá no llegue esto a peores, porque la salud de Junior Pantoja está en un estado bastante crítico en este momento. Dos inquietudes a la luz de lo que usted comparte con nosotros, doctor García. En principio, la nieta del señor Pantoja, Carolina Pantoja, escribió el 31 de mayo que bueno, su abuelo estaba en peligro de sufrir un coma diabético. Yo le preguntaría acerca de esta situación, porque de ser así, entiendo, usted me corregirá si me equivoco, estaría en riesgo incluso su vida. Y en segundo lugar, precisar si el señor Pantoja militaba o no en algún partido político. Lo escuchamos. Sí, lo primero, que el riesgo evidente de sufrir un coma diabético está ahí, está presente. Tanto es así que los informes médicos lo hemos llevado al Ministerio Público, le hemos solicitado la revisión de la medida privativa de libertad, le hemos hecho énfasis que la salud y la consecuencia inmediata a la vida de Junior Pantoja está en manos de la Fiscalía y de ese Tribunal Séptimo de Control de Caracas, y hasta ahora ni siquiera hemos tenido pronunciamiento por escrito de que si nos las niegan o nos dicen algo. Hasta ahora el Ministerio Público ha sido indolente en ese sentido. Dios quiera que no suceda eso, porque sabemos que un coma diabético es irreversible, es garrafal, es muy, muy peligroso. Lo segundo, Junior Pantoja fue concejal suplente por el Partido Primero Justicia, milita en el Partido Primero Justicia, y para mí, y ha sido considerado a título personal, que es el delito pues que se le imputa a Junior Pantoja, el pertenecer a un partido democrático en Venezuela, como es el Partido Primero Justicia. Ahora, tengo que preguntarle, doctor García, porque son varias las denuncias que hemos visto en redes sociales sobre la situación de los presos políticos. Sin ir más lejos, el caso de Josnar Baduel, en teoría él ha sido ingresado 4 veces, así lo escribía ayer la periodista Beatriz Adrián, al hospital militar por asfixia que se habría generado por presuntas torturas con agua. Yo le pedía su comentario acerca de este tema, y que dicen organismos internacionales que tienen funcionarios en el terreno, en Venezuela, y pienso en la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos acerca de situaciones como estas. Lo escuchamos. Sí, pudimos leer a la periodista Beatriz Adrián sobre esa información. No tengo manera de corroborarlo, pero tampoco tengo manera de negarlo ni de afirmarlo. Se dice que ha ingresado 4 veces al hospitalito, al hospital militar, no sé, un hospital de estos de militares, por asfixia. Sin embargo, llama la atención lo siguiente. Sabemos que ahorita no tenemos acceso a la administración de justicia. Los tribunales están paralizados. Hacía yo un comentario pocos días cuando se habló de la flexibilización de la pandemia a partir de ayer, 1 de julio, de que para el gobierno tener acceso a una peluquería está por encima de tener acceso a la justicia, porque
No estoy nada en contra del que el comercio se reactive, es necesario porque hay muchas personas que van a quebrar en esta situación, pero la justicia es necesaria. La justicia paraliza, o sea, un país sin justicia, estamos hablando netamente de un sistema autoritario y dictatorial, porque ¿a dónde podemos acudir nosotros en este momento? Y en el caso de usted me hacía referencia del hijo de Baduel, del general Baduel, en este caso de Gedeón, tengo conocimiento por dicho de otros colegas que han pretendido asistir o a tomar la defensa de alguno de los implicados en este caso o de los imputados, y le ha sido imposible. No, ninguno de ellos, son más de 40 personas que están imputadas en ese hecho, y ninguno de ellos cuenta con defensa privada, a pesar de que muchos de ellos tienen sus defensores privados. La familia ha buscado defensores privados y esto no ha sido posible. El mismo Jonas Baduel es imposible. Hemos visto cómo su hermana y su abogada ha estado clamando por poderse designar como su defensor de confianza y privado, y no ha sido posible. Vemos como el fiscal general de la República, a pesar de que salen videos en cadena nacional donde salen estos imputados autoincriminándose o confesando, haciendo algunas aseveraciones allí, situación que está totalmente prohibida en el Código Orgánico Procesal Penal y en la misma Constitución. Sabemos que el mismo Código dice que para ser válido una declaración que haga una persona, tiene que estar acompañado de su defensor de confianza, digamos que tiene un defensor público, pero eso se debe hacer ante un tribunal. Y vemos cómo estas confesiones o declaraciones son hechas en un organismo policial que indudablemente están bajo coacción. Vemos también cómo el fiscal no hace señalamiento alguno con respecto a ello, y habla que están haciendo delaciones. Delaciones es un supuesto especial que aparece en el Código Orgánico Procesal Penal, donde la persona se puede acoger a ese procedimiento y delatar otros hechos de mayor relevancia con la finalidad de obtener un beneficio a la hora que sea condenado. Pero ¿con quién y bajo qué circunstancias están haciendo esas delaciones? ¿Por qué no se ha permitido que se designe defensa privada a los que así lo deseen? ¿Por qué no ha permitido todavía que ningún familiar ha podido tener contacto o acceso a uno de ellos? No han podido hablar. Leí hace poco de que familiares que reclamaban cadáveres de supuestamente las personas que fallecieron en el enfrentamiento de Vargas, de Macuto, todavía esos cadáveres no habían sido entregados. Entonces, esto no lo podemos llamar justicia, esto no lo podemos llamar debido proceso. Sin embargo, el fiscal general, el garante de la legalidad, y que en un proceso de investigación en la parte primaria, en la fase preparatoria, debería ser parte de buena fe, vemos cómo actúa totalmente parcializado, emitiendo juicios de valor que no le correspondería en esta etapa procesal. Entonces, en Venezuela no existe en este momento la justicia no importa, no les importa, porque ya es hora de que por lo menos pudieran establecer una manera de que tengamos acceso a los tribunales. Por ejemplo, en los casos que yo llevo, mira, no tenemos respuesta de ninguna de las solicitudes que hicimos en fecha 14 de marzo, al momento de que se decretó la pandemia, porque sabíamos los que venían y no tenemos acceso a ellos. Gracias a Dios que por lo menos los que están en el SEBIN, en el caso de Juan Carlos Requesén, el diputado Requesén y el abogado Roberto Marrero, les permiten más o menos comunicarse telefónicamente con sus familiares, y 3 veces a la semana le permiten que le lleven algunos insumos hasta allá. Pero en el caso de los que están en la DGCIN, en nuestro caso que defendemos a Demóstenes Quijada y a Juan José Márquez, a veces pasan hasta más de 15 días que ellos no se comunican con su familia. A veces pasan más de una semana que no les reciben ni siquiera un botellón de agua para el consumo de ellos. Entonces, la situación es bastante delicada, a pesar de que en Venezuela tenemos unas personas de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos, del Consejo de Derechos Humanos, destacadas aquí, que ellos están al tanto de lo que está sucediendo. Además que paralelamente está trabajando un grupo desde Panamá, que es la determinación de hechos. Además de que el grupo de derechos humanos de la Unión Europea también está al tanto de todas estas situaciones, y ellos frecuentemente, nosotros lo estamos actualizando sobre la situación o el panorama con respecto a los presos políticos y los demás presos en Venezuela. Ellos están al tanto de esto, pero hasta que no se produzcan esos informes no sabemos
cuál va a ser su dictamen, cuál va a ser su opinión. Doctor Joel García, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Abogado, defensor de derechos humanos, lleva varios casos con relación a presos políticos en nuestro país, expresando opinión, análisis acerca de este tema y compartiendo información valiosa sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en plena pandemia de COVID-19 en torno a estos temas. Vamos a la pausa, para regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fonpreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Guillermo Delgado Palacios, médico y químico Delgado Palacios, graduado de médico Vicente Barcano, del médico y químico Adolfo Fiedensberg y del botánico Adolfo Ernst, quienes influyeron en su inclinación hacia la química y en la correcta aplicación del método científico. En 1898 ingresó a la Cátedra de Química, donde enseñó e investigó durante 16 años. Utilizaba la cátedra y el laboratorio adjunto no solamente para la enseñanza teórica y práctica, sino que también permitía que los estudiantes, con inclinaciones hacia esta ciencia, realizaran las investigaciones científicas originales necesarias para la elaboración de sus tesis de grado. Entre sus propias investigaciones se destacan las relacionadas con los mecanismos de las fiebres biliosas, el paludismo, la fiebre amarilla y el papel de la flora intestinal, que fueron expuestas en su libro Química Patológica Tropical de la Región Atlántica. En los campos filosófico y biológico también publicó la obra Orígenes de la Vida, alineándose con el evolucionismo de Darwin y las bases químicas de la vida, ideas controvertidas para la época. Delgado Palacios falleció en Caracas en 1931, pero dejó una obra científica y docente innovadora y pionera, que marcó una huella imperecedera tanto en la química como en la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores
y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Iniciamos el programa hablando acerca de esta nueva batería de sanciones aprobada por Estados Unidos, esta vez contra 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela, y la decisión de designar a 4 embarcaciones como bloqueadas. Según el comunicado, decíamos al inicio, del Departamento del Tesoro norteamericano, la explotación de crudo en nuestro país para beneficiar al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es inaceptable, y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos vía telefónica al embajador Milos Alcalá, y fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Muy feliz de estar contigo. Un gusto conversar con usted, embajador. Pero una primera valoración sobre este tema. Da la impresión que a pesar de la crisis por la pandemia de COVID-19, incluso la depresión económica que afecta a todo el planeta, la comunidad internacional no deja de mirar con atención, y sobre todo Estados Unidos, a lo que ocurre en nuestro país. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Así es, la situación de la pandemia ha generado que la noticia o las noticias en los países del mundo están concentradas en la búsqueda de un camino que permita resolver esta pandemia y esta crisis mundial. Pero a pesar de ello, los países han seguido viendo con preocupación lo que está sucediendo en el Caribe, y particularmente cada vez más una bola de nieve de una serie de provocaciones, de acciones que realmente preocupan a la comunidad internacional. No solamente el tema del incumplimiento de las sanciones, sino también la búsqueda de aliados que realmente representan un desequilibrio en la región. El caso de esta relación cada vez más intensa entre un país sancionado como Irán y otro país sancionado como Venezuela, con una serie de medidas de provocación acompañados de 17 vuelos aéreos, una utilización de los mecanismos internacionales para victimizarse. Recordemos que hace poco el gobierno bolivariano, el régimen, se dirigió al Consejo de Seguridad, al secretario general de la ONU. El canciller del Irán también ha amenazado que lo que venía era una intervención norteamericana para frenar los 5 buques iraníes, y eso no sucedió. Y no sucedió porque sencillamente este juego de Irán y Venezuela, países sancionados, puede generar, más que una solución al drama venezolano, nuevas complicaciones. Es decir, es traer el desequilibrio del Medio Oriente, el desequilibrio del Golfo Pérsico a la región del Caribe.
Y bueno, el Irán, ya hemos visto su participación en el entorno de conflictos en el Medio Oriente, su presencia a través del Hezbollah, su presencia en el Líbano, en Irak, en Siria, en el Yemen, y las amenazas permanentes de destrucción del Estado de Israel, y ahora trasladándolo a Venezuela, porque si el presidente Maduro hubiera querido solucionar el problema de la gasolina, que es muy grave, tendría que concentrarse o de trabajar con las refinerías existentes y darle una solución definitiva, porque estos buques que vienen del Irán no lo solucionan, o buscar no haber perdido esa conexión privilegiada que tenía con Refinería Isla en Curazao, que no cumplió con las medidas y hubiera tenido en esa refinería posibilidad de no traer la gasolina desde tan lejos, desde el Irán. La presencia del Irán es un factor de desequilibrio, no solamente para Venezuela, sino para la región. Y vemos, por ejemplo, los Estados Unidos sigue con la OFAC, del organismo, dando sus pasos dentro de las previsiones, dentro del sistema legal norteamericano, y lo que está diciéndole a los buques griegos, a los barcos de otras banderas, bueno, usted puede llevar el petróleo a Venezuela, pero si usted incumple las normativas de la OFAC, no va a poder negociar con los Estados Unidos. Y entonces lo que ha hecho es, igual que Rosneft, que decidió no continuar sus vínculos, dejaron a otras empresas rusas, cada vez se va aislando. Y esa política de confrontación, ahora unida con el Irán, ciertamente no es la que le abre nuevos caminos a una solución al drama de la gasolina. Ahora, ¿hasta dónde cree usted que el régimen venezolano está dispuesto a llegar, embajador? Y se lo pregunto porque hoy, y vamos a reponer un extracto muy pequeño de la declaración que ofrecía el diputado Rommel Guzamana. Bueno, este parlamentario hablaba acerca de la presencia de estos grupos irregulares, mencionaba a Hezbollah, pero también a la disidencia de las FARC, el ejército nacional en el Amazonas venezolano. Y si me permite, vamos a reponer la denuncia que hacía hoy durante la sesión virtual del Parlamento, pidiendo, por cierto, al presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, tomar acciones al respecto. Y yo le pediría un comentario. Escuchemos al diputado Rommel Guzamana. Gracias, presidente. Gracias, Junta Directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Desde el Parlamento Amazónico quiero denunciar al mundo entero y que conozcan la realidad que está pasando en el sur del país sobre la entrada e incursión de los paramilitares colombianos. Es necesario que el pueblo de Venezuela sepa que el ELN, las FARC y el Hezbollah, conjunto con las Fuerzas Armadas Nacionales, están operando 4 dispositivos juntos que están dañando la soberanía del Estado, están irrespetando la Constitución, están utilizando al régimen con las Fuerzas Armadas para incursionar a las comunidades indígenas, donde prácticamente le vetan todo el trabajo que están haciendo nuestros contemporáneos, nuestros hermanos indígenas de lucha, y que lamentablemente la Constitución, con una ley basada en los derechos y la protección de los deberes y garantías, lamentablemente no aplica en esta situación de desastre de este régimen de Nicolás Maduro. Es necesario también su comentario. ¿Qué tan grave es una denuncia de esta naturaleza? Y lo uno con lo que usted decía, es decir, el vínculo cada vez más cercano entre el régimen de Nicolás Maduro y la República Islámica de Irán. Lo escuchamos. Sí, es una situación sumamente grave, no solamente la denuncia del diputado, que ya sabíamos la presencia de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, pero de nuevo el establecer un binomio con fuerzas que han utilizado fuerzas como el Hezbollah o como el Quds, y que han tenido una triste página en América Latina, como el atentado de AMIA y como las acciones que lamentablemente la administración bolivariana hizo con Néstor Kirchner para tratar de triangular una relación nuclear entre la planta en Argentina y la del Irán, y una serie de situaciones. Es una realidad que abre las puertas del hemisferio hacia nuevas formas de desequilibrio.
Allí no está ausente también la amenaza permanente que hay que vincularlo no es solamente el Hezbollah, sino la desestabilización anunciada expresamente por los dirigentes del Foro de San Paulo y las acciones de golpear las situaciones democráticas en América Latina. Hemos visto todas las acciones que se han generado en países como Colombia, como Brasil, como Ecuador, como Chile, y ahora con la presencia de una fuerza como la del Irán, es darle un viso global al drama que estamos viviendo. Es sumamente peligroso porque se violan varios acuerdos internacionales. Se viola el acuerdo de Tlatelolco al permitir que un país que amenaza con la destrucción nuclear al Estado de Israel esté presente en el Caribe. El desequilibrio que genera en las Antillas, no solamente las amenazas del Irán para países como Francia y sus departamentos de ultramar, Guadalupe y Martinique, o la misma Commonwealth británica. Ahora vemos cómo en el Consejo de Seguridad el embajador hoy interpuso ante el Consejo de Seguridad otra demanda contra el Reino Unido, convirtiéndonos nosotros en una especie de Gaddafi latinoamericano, o cómo puede desequilibrar a las Antillas neerlandesas, Aruba, Bonaire, Curazao, a la Holanda, que es un país fronterizo. De manera que vemos, si juntamos el desequilibrio en el Caribe, si ponemos además de eso las relaciones que denunciaba el diputado de la injerencia con otras fuerzas terroristas, si vemos la violación del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, no solamente en los planteamientos de su nacimiento en 1947, antes del nacimiento de la OEA, sino también en las últimas reuniones recientes, en donde rechazan la presencia del terrorismo, vemos que cada vez más el aislamiento de Venezuela van operando factores externos. ¿Por qué no se importa gasolina de Arabia Saudita, que tiene otra visión distinta al Irán? ¿Por qué no recurrir a la OPEP, por ejemplo, en el cual Venezuela ha sido no solamente un impulsor, sino uno de los fundadores para tratar de llevar la política que siempre el Estado llevó de relaciones con todos? No, es con el Irán, es directamente con los que han generado el desequilibrio en la zona, porque no se trata solamente de buscar en el pasado, cuando hubo la crisis energética, el presidente Chávez recurrió a Fernando Enrique Cardoso del Brasil, no era Lula, era antes de Lula, y Brasil respondió, podía recurrir a países como Jamaica y Trinidad, en donde hay refinerías que ha invertido Venezuela, o exigirle a Cuba que cumpla la refinería que Venezuela es socia y que en este momento retorne. No, va a uno de los factores de desequilibrio del Medio Oriente, y eso, como te decía antes, no solamente afecta a Venezuela, sino afecta a los países democráticos de la región. Embajador Milos Alcalay, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresando opinión, análisis acerca de este tema, la preocupación permanente de la comunidad internacional en torno a lo que ocurre en nuestro país, incluso en medio de esta pandemia de COVID-19 que afecta a todo el planeta y las consecuencias económicas que ha tenido para todo el mundo. Bueno, hoy conocemos una nueva batería de sanciones de Estados Unidos contra varias navieras por transportar petróleo de nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información. El gobierno interino ha emitido un comunicado aclarando los alcances de este acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro para hacer frente a la emergencia del COVID-19 en nuestro país, y dice lo siguiente: el gobierno interino logra acuerdo que permitirá a la OPS recibir y ejecutar ayuda humanitaria frente al COVID-19 en Venezuela. Y aclara que tras varios meses de lucha, dice así el documento, hemos conseguido que la Organización Panamericana de la Salud pueda recibir los fondos aprobados para ayuda humanitaria. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en Venezuela, el gobierno interino ha hecho esfuerzos para disponer de los recursos protegidos y que estos sirvan para atender la grave crisis que hoy azota al pueblo de Venezuela. Nuestro compromiso siempre ha sido que ese dinero sirva para atender urgentemente las deficiencias del sector salud. Más adelante dice que en razón de eso queremos informarle al pueblo venezolano que finalmente y tras varios meses de esfuerzo hemos conseguido el requisito final puesto por la OPS para proceder a recibir los fondos aprobados, que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados. Habrá que ver entonces cómo, digamos, esto se materializa, de cuánto dinero estamos hablando. Esto lo digo yo a título personal. En todo caso, entendemos que en una fase inicial se ejecutarían programas relacionados con equipos de protección para personal de salud, mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento clínico de los casos confirmados. Es un comunicado, insistimos, que ha emitido en la tarde de hoy el gobierno interino del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Benestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Cañas, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.